Se lo pido por favor y ya ahorita nos sentamos. Primera de Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, compartan con los que no tienen la Biblia o ahí está en la pantalla. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en aquel día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bendito es el Señor. Téngale a tomar asiento, por favor, y présteme un momento su atención. Quiero serle de bendición en el nombre de Jesús. Sé que usted se ha dispuesto en venir y tampoco queremos, amado hermano, hablar cualquier cosa y no aprovechar su acto de asistencia en este lugar. Lo que vamos a hablar es muy vital. Estamos viviendo la línea, amados hermanos, final, o el obstáculo final para nosotros, la iglesia, ser coronada en el cielo. La recta de esta carrera cristiana, o el lapso de tiempo que la dispensación de la gracia nos ha dado a nosotros, está pronto a terminarse. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que la iglesia pronto se va de esta tierra. Y estos son mensajes finales. Yo no le garantizo que usted vuelva a oír este mensaje. Yo no le garantizo que usted oiga a otro predicador hablando esto. Le vuelvo a recalcar, nunca había hablado una serie. Y ahorita yo oraba y deseaba hablar otra cosa, pero el Espíritu Santo me llevaba a esta palabra. Este tema yo lo encontré en un día de ayuno y oración. Una noche que me quedé a dormir aquí en la iglesia orando. Un sábado, amanecí domingo, y el domingo, amado hermano, levanté un ayuno, no me fui a mi casa y me quedé hasta las 4 de la tarde. Fui a mi casa, me bañé y vine a predicarle. En el ayuno, el día domingo, yo recibí este tema. Este tema es tan vital porque aquí menciona el Espíritu Santo 5 pecados que van a impedir que usted y yo nos salvemos. 5 pecados que sucedieron en un pueblo que ya fue cristiano en tiempos pasados. 5 pecados que golpearon el alma y el corazón de este pueblo, para que este pueblo se pusiera rebelde ante Dios. Y la propia palabra de Dios dice que de los demás de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Cuando Dios llamó a Israel, le dio una promesa de que entrarían a la tierra prometida. Todo aquel que entró a la tierra prometida es como alguien que se salva. Entrar a la tierra de Canaán era como coronarse con la carrera cristiana en aquel tiempo. La Biblia dice que de los demás de ellos, el número era más grande. Dios no se agradó. Y Dios no se agradó porque estos cristianos del ayer, o estas personas que Dios les había dado la oportunidad de salvarse, no quisieron soltar estos pecados. Y el primer pecado, la Biblia dice en Corintios 10:6, dice que estas cosas
lo sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. O sea que si esto sucedió a estas personas como ejemplo para nosotros, a esto hay que prestarle muchísima atención. Porque esto sucedió ayer, pero esto sucedió para ejemplo de nosotros. En otras palabras, para que no caigamos en los mismos pecados. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y dice la palabra que esto sucedió como ejemplo para nosotros. Póngame el 16, por favor. Ejemplo para vosotros, para que no codiciemos cosas malas. Primer pecado que va a condenar al ser humano es la codicia de cosas malas. La codicia buena no es pecado. Que usted codicie ser un buen cristiano, que usted no anhele, que usted codicie ser un hombre o una mujer o un joven santo para Dios, apartado del mal, y que usted lo implore y tenga ese deseo profundo, no es problema. El problema es cuando el pueblo codicia cosas malas. La codicia mala, ese mensaje ya lo hablé, amados hermanos, fue el primer causante que este pueblo no se salvara. Segundo, dice, amado hermano, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentaron el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría hará que miles de personas se condenen. Hay idolatría física y hay idolatría espiritual. La idolatría física es cuando alguien tiene un muñeco de palo, de piedra o de cualquier cosa y la venera, le rinde culto, le pone comida o hace cualquier cosa. La idolatría espiritual es cuando usted ama a otra cosa y deja a Dios en plato de segunda mesa. Toda persona que no tiene tiempo para Dios es un idólatra. Y ese tiempo, amado hermano, que usted no le da a Dios, amado hermano, es el tiempo que lo va a condenar en la eternidad. Por eso todos los seres humanos tenemos que romper con la maldición de la idolatría. Yo no puedo amar más mis hijos que a Dios. No puedo amar más mi esposa que a Dios, ni aún a mis papás ni a mi mamá. Nadie puede reemplazar mi corazón de que yo ame a Dios. A tal manera que todas las demás cosas que yo amo, las amo porque yo conozco el amor, y el amor es Dios. Es mentira que la gente que no tiene a Dios ama, porque es imposible amar sin tener a Dios. ¿Me le regalo un aplauso al Eterno? A Él sea la gloria por siempre. La idolatría hizo que estos cristianos del ayer no se salvaran. Jesús, cuando venían a Él, dijo estas palabras: todo aquel que ame a padre, que ame más a madre, que ame más a hijos, que ama más su propia vida, que ama a sus teneres, todo aquel que ama sus casas, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndonos ahí? Nos está arrancando de ser idólatras. Ahora, si usted ama otras cosas, pero Dios es su primer amor, usted no tiene problemas. El problema es que Dios muchas veces viene a ser el último. El trabajo es el primero, la familia es la segunda, y Dios que se aguante, porque si tengo tiempo voy a la iglesia y si no, no. Idólatra, con letra mayúscula. Usted tiene que cambiar, porque sin Dios no se puede vivir. Ese es el segundo pecado, la idolatría. Por esta causa perecieron. El tercer pecado es la fornicación. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En un solo día la fornicación en este pueblo mató a 23,000. La fornicación, el Señor dice: huid de ella, huid de la fornicación. Hablamos de la fornicación. La fornicación espiritual es cuando un cristiano trata de ser cristiano sin tener compromiso. Hay mucha gente que, siendo cristiana, quiere ser cristiana sin tener un compromiso con Dios. Es imposible. Usted no puede seguir a Cristo sin un compromiso. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor quiere una relación con nosotros y quiere intimidad. Pero la fornicación, amado hermano, nos hace que nosotros queramos intimidad con el Señor sin un compromiso. Y hacemos como que el Señor fuera una prostituta, que hay que tomarla a la hora que queremos,
Y eso es un pecado que condena. Usted está viendo que la fornicación física es cuando una pareja practica el sexo o la relación sexual sin casarse. Eso es fornicación. Sin casarse. Sin casarse. Toda persona que tiene relaciones sexuales sin casarse es un fornicario, y el diablo lo va a matar si no se arrepiente. Porque la Biblia dice que cuando ellos fornicaron, dice, amado hermano, que cayeron 3. ¿Cuántos dice que cayeron? Cayeron 23,000. La fornicación condenará a la gente, porque dice la palabra de Dios que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Entonces todo aquel que es fornicario, que no tiene una pareja, cásese lo más rápido posible, porque se trata de su salvación, de su alma. Toda persona que quiere seguir a Cristo con arrogancia, con rebeldía, y que no tiene tiempo para servirle bien al Señor, usted tiene que arrepentirse, porque usted también es un fornicario. Que usted quiere tener intimidad con el Señor sin querer compromiso con Él. Vea que cuando el Señor quiso comprarnos a nosotros, Él hizo un compromiso de morir. Porque en lo espiritual nada tiene valor, ni nada se conquista a no ser con un compromiso. Por eso Él se comprometió y le dijo al Padre: si el compromiso es morir en la cruz por la humanidad, hoy me comprometo y yo voy a ir por ellos. Estamos aquí. No hemos llegado al tema de esta tarde. Y yo creo que el siguiente es el 19, es el cuarto pecado. Le he mencionado 3: la codicia de cosas malas, la idolatría, la fornicación, y la cuarta es ni tentemos al Señor. El tema de esta tarde se llama no tentarás al Señor tu Dios. Mira a tu hermano y dile con respeto: no tentarás al Señor tu Dios. Y se lo ve que se medio se molestó, repetíselo otra vez: no tentarás al Señor tu Dios. Le regalamos un aplauso a él en esta tarde. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron. Y mire qué pasó cuando le tentaron. Perecieron por las serpientes. En otras palabras, se lo llevó el diablo, porque serpiente significa Satanás. Ahora, aquí radica mi mensaje: no tentemos al Señor vuestro Dios. Hermano, he estudiado esta tarde para darte esta palabra. Este pecado a menudo la gente lo comete, y también mucho pueblo cristiano lo practica. Y este pecado es un pecado fatal: tentar al Señor nuestro Dios. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Esto lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Perecieron por las serpientes es la horrenda frase que el apóstol Pablo le expresa a la iglesia de los Corintios, advirtiendo al pueblo de Dios las consecuencias de tentar al Señor nuestro Dios. El Espíritu Santo de Dios, hablando a la iglesia de aquel tiempo presente, a los corintios, le hablaba las catastróficas consecuencias de aquel pueblo pasado que habían tentado al Señor y habían perecido por las serpientes, recordándoles por el Espíritu Santo a los hermanos de los corintios la gran importancia de evitar este horrendo pecado de tentar al Señor nuestro Dios, el cual es el Todopoderoso. Cuando hablamos de tentar al Señor nuestro Dios, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del pecado de desafiar con arrogancia, incredulidad, el gran poder de Dios, para que Dios haga algo en contra de su voluntad o su naturaleza. Una de las cosas que a Dios le disgusta es que lo pongamos a prueba.
Otras palabras, el pecado de tentar a Dios es un pecado que desafías a Dios, o tú y yo lo llevamos a Dios a la pared para que Él haga algo que Él no ha dicho que va a hacer nunca. Para que le obliguemos a Dios a que haga cosas que Él está establecido que nunca la va a hacer. Y lo llevamos como a una presión a Dios para que Él tenga que hacer, amado hermano, lo que nosotros les pedimos. Porque si no es así, no le creemos. Y Dios se molesta que lo tentemos, porque es como que lo acorralemos y le digamos: si no haces esto, no te creo. Es como que lo obliguemos, porque Dios, hermano, cuando Jesús caminó en esta tierra, Jesús nunca hizo lo que Él quiso. Si un ciego sanó, lo sanó porque su padre le dijo que lo sanara. Jesús nunca obró en una desobediencia contra el Padre, ni tampoco Jesús obró en la tierra en un espíritu indiferente, desconectado de la voluntad del Padre. Todo el tiempo lo que Jesús hizo, lo hizo porque el Padre le había ordenado que así lo hiciera. Déselo fuerte al maestro en esta tarde. El pueblo de Israel pone a prueba y tentaron al Señor. En el libro de Números capítulo 21 veamos cómo aparecen las serpientes para morderlos. Dice la Biblia en Números 21 capítulo 1. Vamos a la Biblia. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negued, oyó que venía Israel por el camino de Ataín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová, compromiso. Hizo compromiso. Hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregases a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Vean que aquí Israel le pide con humildad. Israel le pide a Dios aquí, no con un espíritu arrogante, sino le dice: mira, hacemos voto contigo, Jehová. Si tú nos das la victoria contra este pueblo, nosotros prometemos que vamos a consumir sus ciudades. Jehová oye la oración y les da la libertad de que lo hagan, y lo hicieron. Aquí Dios les está mostrando su poder. Les está mostrando que su voluntad está a las puertas de nosotros, si nosotros le pedimos de la forma correcta. Pero ahí más abajito sigue el versículo. Ahí acompáñenme por favor, en el número 21:4. Vean que Dios le está mostrando la forma, el poder de Él, de cómo trabaja. Le piden de una buena manera, le hacen juramento y ellos ven que Dios les ayuda, ven que Dios tiene la victoria y no hay ningún problema. Porque ahí no tentaron a Dios. Ahí le dijeron: Señor, ayúdanos y nosotros haremos esto. Más bien pidieron y comprometieron su petición delante de Dios, y eso a Dios le agrada. Pero luego en el 21:4 dice que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó, ¿quién, hermano? Se desanimó el pueblo por el camino. La gente, amado hermano, que tienta a Dios es gente que pierde la fe, es gente incrédula que se ha desanimado. Tenga cuidado usted con el desánimo, porque cuando el desánimo le llega a un cristiano, el cristiano va a hablar locura delante de Dios. Cuando usted es un hombre de fe, usted hablará victoria. Usted confiará en el poder del eterno Dios y usted nunca va a dudar de su existencia. Pero cuando alguien se desanima, la mente y el corazón se bloquean y no pueden, aleluya, aceptar la soberanía de Dios para que Él obre con poder a favor de sus vidas. Por eso el desánimo es un demonio infernal que Satanás activa para bloquear la mentalidad del creyente y la fe, porque el cristiano que deja de creer efectivamente blasfema contra Dios.
Una persona desanimada es una persona que no hablará bien, no pensará bien, ni actuará bien. Le costará moverse. Es un hombre que ya no tiene acción. Es un hombre que honestamente está bloqueado. Y el desánimo es un mal espíritu de Satanás. Por eso vamos a ver hoy en día que mucha gente se desanima. Mucha gente honestamente no, que esto y por lo otro, y empiezan a excusarse. Mira, la excusa es que buscan culpables, que otro tuvo la culpa, cuando no se dan cuenta que el desánimo es un espíritu del diablo. Una persona desanimada nunca tira la Biblia a la basura. Una persona desanimada nunca deja de venir a la iglesia. ¿Cómo? Una persona desanimada nunca dejará de ir a la iglesia. Una persona animada, ¿cómo va a dejar las cosas de Dios en segunda mesa? Una persona animada que tenga el ánimo de Dios. Una persona animada en este camino está dispuesto a dar la vida por su Señor y Salvador. Una persona animada, amado hermano, su conducta brilla, refleja los frutos del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros logramos la fe, una de las intenciones malignas del infierno será desanimarnos. Él sabe que desanimados somos inefectivos. Y veamos la inefectividad de este pueblo cuando el diablo logró desanimarlos. Se desanimó el pueblo por el camino. Oiga, en este camino muchos de nosotros se pueden desanimar. Y cuando nosotros nos desanimamos, aleluya, hay un peligro. Hay un peligro en el desánimo. Mire que lo primero es que hablamos mal. Dice la Biblia en el 5, y habló el pueblo contra Dios, hermano. Habló el pueblo contra Dios y contra el pastor. Sí, porque después que la gente se desanima, los que tienen que buscar culpables, y se atreven muchas veces a culpar que Dios no les dio la respuesta. No, que yo le oré a Dios y Dios no me oyó, Dios no me contestó. No, y que el pastor no me hizo pero ni una llamada. Y quien viene a ser apaleado es Dios y su siervo. Yo quiero evitar este pecado en usted, porque esto se está moviendo y terriblemente en este tiempo, y muchos van a quedar postrados a la hora que Jesús venga, porque este pecado hay que desarraigarlo del pueblo. El pecado es tentar a Dios. ¿Cuánta gente, amado hermano, buscando justificaciones cuando lo que hay es un desánimo? La fe no está efectiva. Veía que este pueblo, cuando desanimó, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Veamos lo que dijo. Dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Oiga, hermano, Dios le había mandado a este pueblo un maná del cielo, que es la comida que los ángeles, es el cereal de los ángeles. Es como el cornflake de los ángeles, allá arriba. La Biblia dice que era un pan de nobles. Es el cornflake de Kellogg's, pero el celestial. Ese era el cereal de los ángeles allá arriba, y Dios viene y se lo manda al pueblo, y el pueblo murmuraban de este pancito. ¿Quién comía maná, hermano? ¿Quién come este maná? ¿Quién lo disfruta? Solo el pueblo de Dios, hermano. Solo nosotros disfrutamos la palabra bendita. Dele gloria al Señor. No hay cosa más linda que estar disfrutando el maná del cielo. Nunca vaya a cansarse de oír la palabra de Dios. Nunca vaya usted a murmurar que la palabra de Dios a usted lo aburre. Aleluya. Esto está tremendo. Cuidémonos de tentar a Dios. Hay un sitio donde podemos tentar a Dios, y es el desierto. Diga conmigo: el desierto. Por eso Jesús, el Espíritu Santo, cuando lo bautiza, lo agarra y se lo lleva al desierto para ser tentado. Ok, aquí tenemos que aprender algo. Si Jesús fue al desierto para ser tentado y el Espíritu Santo lo llevó al desierto con este propósito, es para que aprendamos una gran lección. Que cuando estamos en desiertos espirituales, nosotros tenemos que cuidarnos de no blasfemar el nombre de Dios. Tenemos que cuidarnos de no tentar el nombre de Dios, porque ahí llegó el tentador, dice la palabra. Y Jesús estaba en prueba. Jesús tenía 40 días de no comer ni beber,
Y vino el tentador a él cuando estaba en un desierto espiritual. No había presencia de Dios, no había, amado hermano, ayuda, no había amparo, no había nada. Ahí nos encontramos solos. Nos encontramos que no hay presencia. Nos encontramos sufriendo. Nos encontramos como en un lugar donde no hay derecho ni de beber agua. Cuando todo va mal muchas veces. Porque mucha gente piensa que en la vida cristiana todo el tiempo es de ir bien. Y a veces Dios nos va a llevar a desiertos para formar nuestro carácter, para enseñarnos a ser guerreros, para enseñarnos a enfrentar a este diablo malo que combate con nuestras almas. Dios nos va a pasar en momentos de vituperios para ver si en verdad lo amamos. Aquella mujer, cuando Job estaba enfermo, le dijo: maldice a tu Dios. Oiga, otras palabras, le estaba diciendo: mira, tú alabando a Dios, bendiciendo a Dios, y mira cómo te tienes, con una lepra, enfermo. Y Job se le quedó viendo, porque Job amaba a Dios. Y Job estaba en un desierto espiritual, pero Job temía a Dios. Y solamente los que temen al Señor no le van a tentar en los momentos de presión. Solo los que verdaderamente le conocen lo van a honrar. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, pero sea su nombre bendito. Como una fatua has hablado, mujer. Como una hija del demonio has hablado. ¿Cómo es posible que yo la fe que me da la vida? ¿Cómo es posible que yo me levante con el que me lo ha dado todo? Jehová me dio y Jehová me lo quitó, pero sea su nombre bendito. Así habla un hombre de Dios en su desierto. Habacuc es otro profeta que cruzando su desierto quiso murmurar. Capítulo 1 de Habacuc. Habacuc cuestiona a Dios y murmura contra él. Usted puede leer el versículo en su casa. Pero después Habacuc se sienta y sabe que sus palabras van hacia un Dios santo que tiene todo el poder y el control. Y mejor se humilla. Y dice Habacuc: mejor velaré sobre mi guarda y estaré atento para ver lo que se me dirá. Sí, porque él sabía que había hablado cosas que no eran correctas. Y él sabía que Dios le iba a hablar pronto para corregirlo o para instruirlo. Dice que entonces se puso en vela sobre él para ver lo que se le iba a decir. Se cayó de hablar delante de Dios y guardó silencio. Y de repente vino la voz de Dios y le dijo: Habacuc, escribe la visión, aleluya, y escríbela en tablas, porque el que la lea va a correr en ella. Jehová le mostró el mañana. Jehová le mostró que la frustración del presente era pasajera, era un desierto temporal, y Dios le mostró lo que venía. Entonces Habacuc agarra fuerza, agarra fe, y dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque se acaben las vacas de la majada, aunque falte el producto del olivo, yo voy a esperar en el Dios de mi salvación. ¿Me está entendiendo? No blasfemó en el momento de la prueba. No tentó a Dios en los momentos de presión. Aleluya. Israel aquí tentó a Dios. Lo tentaron. Dijeron de esta manera: amado hermano, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y vuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuidadito, hermano, con su boca. Que usted se le llegue el día domingo y diga usted otra vez a la iglesia: ah, tú no sabes quién oyó esa palabra y te metiste a un problema. Ten cuidado cuando dices muy tarde el culto, el pastor se extiende. Tú no te imaginas en el problema que estás metido, porque estás tentando al Todopoderoso. Porque el tiempo no es tuyo, el tiempo es de Él, y Él manda sobre todo. Y nosotros con estos vocabularios paganos y mundanos todavía ofendemos al Todopoderoso, porque lo queremos manipular, lo queremos poner en su sitio. Aleluya. Y yo vengo a ayudarle en el nombre de Jesús, porque así hablaba este pueblo y pereció. Este pueblo quería tener el control de Dios y lo llevaban a la pared para corregir a Dios. Aleluya. Entonces el pueblo vino a Moisés, y dice la palabra: y Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando ellos se quejaron del maná, nunca se queje de tan largo el mensaje. Cuando éramos de la discoteca, yo era un cantinero, y la discoteca terminaba, todas las discotecas las cerraban a las 2 de la mañana,
Pero yo estaba bien alcoholizado y quería seguir. ¿Qué crees tú que hacía? ¿Tú crees que me iba a dormir? Allá había otra disco del diablo donde cerraban hasta las 5 de la mañana. No me importaba si quedaba en Dallas, Texas. Y que yo voy a estar hoy en un culto quejándome y sabiendo que aquel que habita en medio de nosotros es el Todopoderoso. Hay que arrepentirse, hay que volver al arrepentimiento, por favor. Hemos tentado al Señor nuestro Dios con esas palabras mundanas. Yo he llorado esta tarde porque le voy a ser honesto, hemos tentado a Dios muchas veces. Lo hemos tentado. Lo hemos tentado hasta en la forma en la que lo venimos a sentar en este lugar. A veces, mira, con el chicle mascándolo y abajo de la silla lo pegas. ¿Tú crees que Dios no te está viendo? Esta es su casa. Esta es su casa, mi amigo. Aquí usted tiene que entrar con reverencia. Y aquí usted no manda, aquí manda el Señor. Y Él lo trajo a usted y usted tiene que estar quieto y callado. Porque Él le va a hablar porque a usted lo ama. Hemos tentado al Señor. Muchas veces lo hemos tentado. Jehová envió serpientes, hermano, y mordieron al pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Qué bueno fuera que el pueblo dijera esto cuando tientan al Señor. Qué bueno fuera que volviéramos a la humillación. El pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado. En los desiertos espirituales y en los desánimos, en las frustraciones de tu vida, ten cuidado con tu lengua. Porque nosotros, llenos de fe, hablamos palabras de vida, pero desanimados. Aleluya. Es mejor que nos pongan un zipper en la boca. Dice la palabra que el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Fíjese que siempre, hermano amado, Dios es tentado cuando se habla de Él y cuando se habla de su ministro. ¿Cuánta gente no habla de los pastores en este tiempo? ¿Y quién cree usted que pone a los pastores? Bueno, le hablo de mi persona, le hablo de mi pastor general. ¿Quién cree usted que me tiene a mí aquí? Por eso, nunca se vaya a atrever usted con su lengua de criticar a este pastor. Porque yo no lo quiero ver muerto ni enfermo a usted. ¿Me está entendiendo? Eduquémonos en la vida cristiana. Deje que cualquier otra persona ignorante critique a los pastores. Porque usted no conoce si ese varón es de Dios y Dios lo ungió. Y usted no se puede levantar contra esa unción, porque esa unción lo va a matar a usted mismo. Con Dios, la Biblia misma dice: ¿quién tocará a mis ungidos? ¿Cuánta gente, hermano amado? Y Dios aquí dice, oiga bien, que el pueblo vino a Moisés y Dios se sintió tentado como que era él. Créame decirle, cuando una persona en este lugar o en cualquier iglesia le falta el respeto a su pastor, el pastor se va a sentir tentado por el vivo diablo. Porque cuando una persona obra contra tu vida en una tentación que te lleva, tú lo sientes en tu espíritu y tú sabes que es el vivo Satanás tentándote. Y eso ya no hay más de peligroso. Ya no hay más de peligroso. Por eso nosotros, hermanos, estos temas solamente con el favor de Dios los podemos recibir. Solo con el favor de Dios. Porque este pecado, amado hermano, llevará al infierno a muchos cristianos con Biblia en mano. Solo el día de ayer recibí 2 llamadas yo de miembros de otras iglesias hablando mal de sus pastores. ¿Y qué si yo soy ignorante también? Me enredo en ese bocado del diablo y me contamino y me pierdo. Y todavía diciéndome la gente, y espero que me oiga: pastor, ¿qué cree usted? ¿Me debo de ir hasta esta iglesia o no me? Quieren que uno decida por ello. Le digo: no, decida usted su situación.
No me meten en estos asuntos a mí. Por eso en esta iglesia a nadie se le ruega de que se quede. Porque aquí nadie nos va a manipular a nosotros con el trabajo que hacemos. Nosotros hablamos de parte de Dios en este lugar. De parte de Dios. Solo lo que Dios manda hablaremos, nada más. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar la palabra. No podemos. Tenemos que hablar lo que Dios manda, aunque nos cueste a nosotros como ministros. No podemos engañar a la gente. La gente vale la sangre de Cristo para el Señor. La gente es el todo lo que vale para el Señor. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de vosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte, mire la misericordia de Dios. Yo te lo aseguro que si una persona ha cometido este pecado y se arrepiente, Dios lo perdona instantáneamente. Porque no hay pecado que Dios no perdone si la gente se arrepiente. Y si hemos fallado, hoy hay que hacer un arrepentimiento. Dile: Señor, perdóname. Dice que Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. En otras palabras, una vara, un palo, y ahí pusieron la serpiente y la pusieron de bronce. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Luego más tarde el Señor comparó esta serpiente que pusieron en la asta como el Señor Jesucristo. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, dijo el Señor, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, hermano amado, esa serpiente levantada significaba que un día Jesús iba a morir en el Calvario. Y oiga que todo el que era picado por serpiente venía a esta serpiente de bronce, y con solo que la miraras quedabas curado de la picada. Así también, amigo que estás aquí, el día que tú mires a Cristo, el día que tú digas ciertamente Él es mi Señor, el día que tú digas ciertamente Él es mi Salvador, derramó su sangre por mí, desde ese día tu vida será otra vida. Aleluya. Yo te invito a que mires a Jesús por lo menos una vez en tu vida. Hemos visto para todos lados, pero muchas veces no miramos a Jesús crucificado. Por eso Pablo decía: yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque el anhelo del Señor es que miremos a Jesús para ser curados y vivamos. Todo aquel que miraba a esta serpiente, amado hermano de bronce, dice que con solo que la miraba era sanado y vivía. Nosotros, si miramos a Jesús, nosotros tendremos vida eterna. Y no pasaremos a condenación, sino que pasaremos de muerte a vida. Porque Jesús es eternamente y para siempre. Él venció la muerte. Jesús dijo que todo aquel que en Él creyera nunca morirá. ¿Y por qué no le da un aplauso a usted a Jesús? Porque se queda usted con las manos como que las tiene amaneadas ahí, como que es iguana. Dios mío, qué noticia le di, y usted ahí todo tenso. Si tenemos a Cristo, ya no hay muerte para nosotros. Hay unos que lo dijeron, pero ¿a quién le pasó que hay otros que no lo dijeron? Todo el que está en Cristo no verá la muerte, porque la luz de la vida está en Él, y la luz es Jesucristo. Aleluya. Bendito es el Señor. ¿Están entendiendo, mis amados? Veamos claramente que Israel, en vez de pedirle a Dios con humildad y fe que les proveyera para sus múltiples necesidades, murmuraron, criticaron y se quejaron amargamente, con ardiente pasión. Incluso quisieron volver a Egipto, mostrando una gran ingratitud al favor que Dios les había hecho, sacándolos de la esclavitud de Egipto. Mostraron un profundo desacuerdo con la forma en que Moisés los dirigía, y mucho menos con la forma que Dios los trataba.
Se levantaron porque no les gustó a dónde lo llevaba Moisés. Y se quejaban, murmuraban. Hermano, la victoria de una oveja en un redil es que oiga la voz de su pastor y que la siga. La desgracia y la derrota de un cristiano en una congregación es que oiga la voz de su pastor y no le haga caso. Jesús dijo estas palabras: yo conozco mis ovejas y ellas oyen mi voz y me siguen. Yo se lo aseguro que el cristiano más efectivo aquí, el más efectivo, será el que a mí me preste atención. Porque sin duda a equivocarme, Dios va a dirigir la iglesia a través de mi persona y de mi esposa. Somos las cabezas que Él ha puesto. Por eso nadie se debe levantar con nosotros, porque no queremos, hermano amado, que Dios traiga perjuicios que no quisiéramos enfrentar. Dios pone al pastor, y cuando aquí no había nada, Dios me puso a mí. Y hoy estamos todos, pero es para una causa. Y este pecado de tentar a Dios es un pecado que saca a mucho pueblo de las iglesias. Es un pecado que hay que evitar. Como pueblo de Dios tenemos que cuidarnos de cómo hablamos o cómo pensamos o cómo actuamos en tiempos de sequía, en medio del desierto, y cuando no hay agua a la vista. Cuando a veces todo va mal en la iglesia, que el diablo ataca a la iglesia. La iglesia es la que le hace frente al diablo, quitándole las almas y trayéndolas para la verdad de la palabra. Satanás, cuando mira que una iglesia está creciendo, se levanta atacando, trayendo indiferencia. Ahí es donde yo le pido a usted, aleluya, nunca me vaya a juzgar y decir: es que el pastor esto, no, que es que el pastor lo otro. Cuidado, hermanos, cuidado, porque Dios se molesta. Dios es quien dirige al pueblo a través de su pastor. ¿Puede entender eso usted? Dios va a dirigir el pueblo a través de su pastor. Nunca Dios lo hará a través de un miembro. Nunca. Nunca. En una casa hay padre, hay hijo, hay madre. El hijo nunca manda en casa. El que manda en casa es papá y mamá, y todos los hijos estamos sujetos. Y mucha gente está tentando a Dios, hermano, en esta área. Y yo vengo a decirle a usted que en momentos de desierto o en momentos de desánimo hay que tener un sumo cuidado de cómo pensamos, de cómo actuamos, o cuando va mal en la iglesia el asunto. No digamos hay pecado, no digamos esto y lo otro, no murmuremos. Dios oye todo lo que hablamos, aún lo que pensamos, mayormente lo que actuamos. Tengamos cuidado, porque a veces Dios nos llevará a situaciones semejantes a las que llevó a Israel. ¿Usted cree cuando Israel llega al Mar Rojo? Israel llegó ahí porque Moisés lo llevó. Y Moisés llegó ahí porque Dios le dijo que por ahí se fuera. Y Moisés está hoy ahí estancado, esperando que Dios le diga para dónde darle. Y Moisés está ahí detenido, sabiendo Moisés que Dios le dijo: rodea el camino que va por los filisteos, porque el pueblo no está preparado para la guerra y no vaya a hacer que peleando muera. Entonces rodea el desierto que va rumbo a los filisteos y llega al Mar Rojo. Y al Mar Rojo llegaron. Todo lo que un miembro tiene que hacer en la iglesia es saber que lo que el pastor dice, eso es de parte de Dios. Ahí se acabarán las murmuraciones en el pueblo santo de Dios. Pero siempre la murmuración, siempre la indiferencia está a la puerta. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha aprendido a no tentar al Señor vuestro Dios. Me acuerdo una vez que una persona vino a aceptar al evangelio, y después del mensaje quiso recibir a Cristo en el ministerio central, y pasó al frente con humillación y todo. Y después detrás de él pasó otro, amado hermano, pero no era aceptar que iba, aquel iba a golpear a mi pastor. Y yo estaba en la silla de enfrente viendo todo el asunto. Y aquel hombre endemoniado llegó, amado hermano, al frente y quiso golpear a mi pastor. Y cuando levantó la mano se le quedó pegada y la mano le temblaba. Y mi pastor se le acercó y le dijo: ¿qué querés hacer? Le dijo: vengo enviado por Satanás de golpear tu boca,
porque cae mal como tú hablas aquí. Y le dijo el pastor: ¿y por qué no me golpeas? Golpéame. Y el hombre trataba y como que había una pared y no podía. Y aquel hombre trataba, amado hermano, y todo, y solamente rodeaba y no podía hacer nada. Como aquel Jeroboam, cuando aquel profeta de Dios llegó y le dijo a Jeroboam el pecado que estaba haciendo, y vino Jeroboam bravo y le dijo a los oficiales: arresten a ese hombre. Y cuando la mano le extendió sobre el varón de Dios, la mano se le secó. Y cuando Jeroboam mira la mano seca, le dice al varón de Dios: por favor, ora a Dios y dile que tenga misericordia de mí. Y el varón de Dios oró y la mano se le restauró. Esto es lo que usted tiene que aprender esta tarde. Cuando usted critica a un varón de Dios, a un ministerio, usted está tentando al vivo y eterno Dios que hace maravilla. Por eso usted no se equivoque, ni yo equivocarme. El que tiene todo el control de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios, y Él sabrá cómo arreglar las cosas. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta hora? El pueblo, amado hermano, en el desierto muchas veces vamos a pasar momentos donde honestamente, hermano, nos sentimos en desiertos. No hay presencia. A veces vienen las malas noticias. A veces, amado hermano, hay situaciones dolorosas en los seres queridos y enfrentamos circunstancias que no deseásemos enfrentar, y a veces ahí puede llegar la amargura. Y hay que tener cuidado en los desiertos de cómo hablamos. En un desierto no hay agua. En un desierto, amado hermano, aleluya, la gente se cansa. Y en ese cansancio, en ese desánimo, la gente tiende a tentar a Dios. Hermano amado, mire lo que pasó en Éxodo 17. Por favor, ve conmigo a la Biblia. Nosotros queremos que usted honre a Dios para que Dios le bendiga, le salve, hermano. ¿Cuánto estamos entendiendo esta tarde? Este pecado, amados hermanos, condenó a mucha gente. El pecado de tentar a Dios. Mira lo que dice la Biblia en Éxodo 17. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Vea que Jehová los guía a nosotros como pueblo. Él es quien nos dice a dónde vamos, qué hacemos. Él es quien nos dirige. Conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Diga conmigo: no había agua. El agua significa vida. Sin agua no vivimos. El agua, ahorita yo la imploraba al principio, porque el agua significa que Dios venga a tu vida y te llene. Y no todo el tiempo Dios quiere, amado hermano, derramar su agua. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado, hay alguien que honestamente desgarra su alma por servirlo y por amarlo, Dios no tarda en hacerse presente con su agua. Y ese toque divino de Él es quien te sacia y cambia todas las cosas. En los desiertos, amado hermano, Israel pasó desiertos físicos. Tal vez nosotros hoy nos pasamos, Dios no nos lleva a un desierto de Arabia allá y andamos en el desierto llenos de polvo. No, hoy no es así. Ellos lo vivieron literal. Nosotros lo vivimos hoy espiritual. La Biblia dice que las cosas de la Biblia pasada son la sombra de los bienes venideros. En otras palabras, usted ve a una persona aquí y la sombra acá. Usted está viendo que la sombra no es lo real. Lo real es el que provoca la sombra. Entonces vemos claramente que Israel no tenía agua. Y luego, cuando no había agua, en el 17:2 de Éxodo dice: y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron: danos agua para que bebamos. Oiga, mire qué forma, hermano. Qué mala educación. Qué mala educación, hermano.
cómo le hablaban al varón de Dios. Y este pueblo que había visto en Egipto la mano de Dios moverse, hermano, Dios había abierto el mar rojo y lo abrió en dos y caminó el pueblo en seco, hermano, mirando tanta cosa. Y mira cómo el pueblo nunca cambiaba. Dice que le dijeron a Moisés: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentás a Jehová? Mire, hermano, toda persona, yo se lo aseguro que si usted cree en Dios, a lo mejor usted nunca hable de Dios. Pero ¿sabe dónde está el engaño? Que usted de mí tal vez sí hable. Y usted piensa que el hablar de mí es diferencia en que usted hable de Dios. Es lo mismo. Si usted habla de mí, mi esposa, habla de mis hijos, habla de mis hermanos en esta iglesia, habla de mis líderes, usted está tentando a Dios. Y aquí es donde Satanás nos ha engañado muchas veces. Porque creemos que el hermano está aquí porque él quiere. ¿Sabe quién está en el espíritu del hermano? Está el Espíritu de Dios. Al hermano Dios lo trajo, lo liberó y todo. Y lo que Dios hizo fue sacar a todas influencias diabólicas del diablo. Y hoy Dios limpió esa casita y está viviendo él adentro de mi hermano y mi hermana. ¿Está escuchando? ¿O quién pensamos nosotros que vive adentro de nosotros? ¿Quién cree usted que vive dentro de nosotros? Si no somos cristianos, vive el diablo. Pero si somos cristianos y hemos recibido a Cristo, el Espíritu de Jehová viene y nos sella para el día de la redención. Y nos convertimos en templo de Dios y Dios vive en nosotros. Por eso nadie puede levantarse contra ningún hermano, aborrecerlo y todo, porque está tentando al Señor. Por eso la murmuración tenemos que desarraigarla de Dios. Dios nos dijo que amáramos al prójimo como a nosotros mismos, y eso no lo va a cambiar nadie. Sea que sea quien sea que se equivoque quien sea, el deber de nosotros es amarlo y no salirlo de ahí. Bendito es el Señor. ¿Cuántos decimos que bendito es el Señor? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Jehová, contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos y matarnos de sed a vosotros y vuestros hijos y vuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo, que aquí a poco me apedrearán? Hay gente que apedrea a los pastores. Espero que usted no sea uno de ellos. Yo quiero que usted aprenda a amar a su pastor y que usted esté dispuesto a dar la vida por él, porque si usted no lo hace de esa manera, créame decirle que seremos vulnerables en un momento de presión a hablar del ministro. Hermano, si usted estudia el libro de Números, que tiene todo el deber y hacerlo cuantas veces usted quiera, usted se va a dar cuenta que todo este pueblo, por el pecado que no entraron a la tierra prometida y que cayeron postrados en el desierto, fue por el pecado de la rebelión hacia la autoridad de Dios. Porque tentar a una autoridad es tentar a Dios. Hablar mal de un hermano que tiene el Espíritu Santo es tentar al Dios vivo. Hablar de una familia que honestamente el Espíritu Santo ha tomado para ser salva y levantarse contra ellos en envidia es tentar al Dios vivo. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también uno en tu mano tu vara y con la que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua. Siempre Dios cumpliendo el deseo de la gente. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masah Meribah, por la rencilla de los hijos de Israel.
y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre vosotros o no? Oiga cómo hablaban. Está tremendo esto. Como hay gente que le dice: Señor, si tú no me respondes y no conviertes mi hijo, yo te abandono y no voy a seguir siendo cristiana. Y amenazamos a Dios con escopeta. Señor, si tú no cambias mi matrimonio, yo también me alejo de ti. ¿Sabe qué están haciendo? Tentando a Dios. Lo están tentando. Y yo he hablado con gente en ocasiones que me ha dicho que a veces así han hablado ante Dios, y yo he tenido que corregir y decirle: así no se le habla al Todopoderoso. ¿Sabe cómo están los ángeles delante de Dios? Los más cercanos, porque en el cielo hay jerarquía de ángeles. Hay ángeles, hay arcángeles, querubines y serafines. ¿Y sabe cómo están los querubines delante de Dios? Los que están delante de Dios, que son unos que vuelan en su cabeza, en su trono. Él está sentado en su trono. Y hay ángeles, querubines y serafines que vuelan. Ellos tienen 6 alas. 6 alas. Con 2 tapan sus pies. Con 2 alas. Con 2 tapan su rostro. O sea que no se sienten dignos de estar delante de Dios, ni tan siquiera verlo, porque Él es un ser tan poderoso que con solo que mira la tierra tiembla, hermano. Y dice que con las 2 que tienen en medio ellos vuelan. Todos los hombres de Dios, Daniel y todos que tú vas a ver en la Biblia, cuando un ángel de Dios vino a ellos en revelación, ellos caían postrados y aún su cuerpo se desvanecía y tiraban a rostro su rostro, porque es imposible ver a Dios. Cuando Dios está en el Sinaí y Moisés sube el monte, llegó a la cima del monte, Dios le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y Moisés tuvo miedo de ver a Dios y se postró en su presencia y habló con Dios, pero humillado, sin poderlo ver, porque dice la Biblia que no hay hombre que viva si mira a Dios. Es que a veces pensamos que el que venimos a alabar aquí es un pedazo de palo. No, hermano. Por eso usted va a ver que siempre a veces trato de llorar aquí, porque mi mente viene concentradita delante de quién estoy, hermano. ¿Sabías tú que delante de ti, toda palabra que te hablo aquí, yo daré cuentas a ese Dios tan grande? Me va a pasar lista de cada mensaje. ¿Tú crees que no estoy en un gran asunto yo, hermano, delante de Dios? Por eso trato de estudiar la Biblia y hablar lo que aquí está escrito, para que en aquel día no me mire a cuenta yo y tenga que ser eliminado, como dijo Pablo. Por favor, evitemos nosotros de ser el pueblo que tienta al Señor. Dice la Biblia, amado hermano, aleluya, que el diablo tentó a Jesús. Porque toda persona, mire, cuando una persona tienta a otra, eso se siente feo. Se siente feo. En mi pueblo habían niños que ponían a pelear, jóvenes que ponían a pelear a veces a otro. Y para echarlos a pelear tenían que provocar que se molestaran. Y el muchacho perverso ponía la mano aquí y decía: tinta mano y tinta cara. Y al decir eso, escupían ambos. Pero había siempre un joven que no escupía, porque no quería pleito. Y cuando escupía, aquel quitaba la mano y la escupida le caía al otro. Y el que le caía la escupida se sentía tentado.
Yo no sé usted si se ha sentido tentado algún día por algún hermano, pero eso es horrible, horrible, horrible. Horrible, horrible, horrible. Siempre en el desierto Satanás va a llegar a tentarte. Mateo capítulo 4 versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El único que tienta es el diablo. Cuando uno se siente tentado por alguien, es Satanás, hermano. Es Satanás que está hablando, porque él es el tentador. Que el Señor lo reprenda. Y vino Satanás, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4:3. Vino a él el tentador y le dijo, oiga cómo habla la tentación: si eres. Le hablé ya ratos que la definición de tentar a Dios, amado hermano, es el acto de desafiar con arrogancia e incredulidad el gran poder de Dios, y queriéndolo obligar a que él haga algo que vaya en contra de su naturaleza y su voluntad. El diablo aquí le dice: si eres hijo de Dios. Está dudando de quién él es, aunque él sabe que es el hijo de Dios. Lo quiere poner a prueba. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le está diciendo qué hacer. Una de las cosas que nunca debemos nosotros los cristianos es decirle a Dios lo que él tiene que hacer, porque Dios es quien nos manda a nosotros y no nosotros a Dios. El único se atrevió, el único que se atreve a mandar a Dios es el diablo. Aquí le está diciendo: si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor tiene el poder de haberlo hecho, pero Él no va a hacer lo que otro le dice, a no ser lo de su Padre. Entonces, aquí Jesús le da un bombazo al diablo y le dice, Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le respondió con la palabra, porque él está obedeciendo a la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios. Oiga, hermano, Jesús sabe que él es el hijo de Dios, pero este perverso animal niega la eficacia de él. Y eso es tentar a Dios, negar la eficacia de él. Por eso aquí nosotros tenemos fe o no tenemos fe. Aquí no podemos estar en dos a media. Usted está animado o está desanimado. Usted es cristiano o es del mundo. Usted es de Dios o es del diablo. No hay lugar medio. Usted aprende a vivir como Dios manda o aprende como el mundo le ha enseñado. No hay término medio. Y dijo, amado hermano, entonces el diablo le llevó a la ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Oiga, hermano, lo está mandando. Le está diciendo al Todopoderoso qué hacer. Qué irrespetuoso es este malvado Satanás. Qué tremendo. Le está diciendo: échate abajo. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo el diablo ahí mismo: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Vean que le explicó la Biblia. Y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso el tema mío se llama: no tentarás al Señor tu Dios. Estaba leyendo yo de que en Indonesia había un hombre que quería poner a prueba si Dios existía, y se fue a un zoológico y dijo: hoy voy ante esta multitud a ver si esto es verdad. Y le dijo a todos: si Dios existe, esa leona no me va a comer. Y se metió a una jaula de una leona terrible que tenía hambre. Y empezó aquella leona a comérselo. Y él gritaba: si Dios existe, me va a salvar.
Si Dios existe, me va a salvar. ¿Y qué crees tú que pasó? Así terminó haciéndole la leona, mira. Porque Dios no se va a mover a complacer los deseos baratos de una persona ignorante de esa manera. Porque ahí ese hombre estaba tentando al Señor nuestro Dios. ¿Quién puede poner a prueba su gran poder y su gran soberanía? Dijo aquel hombre de los Piros, Elton John, o a ver cómo es que se llama. ¿Cómo que se llama? No es los Piros, se me va el nombre. Llegó un predicador y le dijo, llegó a una entrevista. Usted sabe, los Beatles llegaron a un momento en las décadas del 80 que, Dios mío santo, hermano. Bueno, hicieron historia. Y vinieron y le dijeron en una entrevista, en un canal, le dijeron, ¿tú crees que Jesús tenga más admiradores que ustedes? ¿Crees que no estaba hablando el diablo ahí con ese periodista? Y le dijo este hombre, con la soberbia dentro del corazón y con la culebra de Satán adentro, yo creo, dijo, con la patita cruzadita, enseñando su tobillito porque sin calcetines, porque la malicia del infierno. Y dijo, yo creo que hasta este día nosotros somos más populares que Jesús. Y le dijeron, ¿por qué hablas así de las cosas de Jesús? ¿Nunca te gustaron sus enseñanzas? Y dijo este hombre, las enseñanzas de Jesús siempre fueron muy simples para mí. Y creo que en este momento nosotros somos más famosos que él. Unos mesecitos más tarde, un propio fan de él le zampó 7 tiros en el pecho. Y hoy está en el infierno por maleducado. Marilyn Monroe, que ahí la tienen en un cuadro siempre con su peinadito y con una plumita o con un cigarrito o qué sé yo. Ahí la compran, ahí la venden en las tiendas. Y yo las he visto a veces en casas pegadas, en lugares ahí pegadas. Marilyn Monroe, una mujer que tenía un alma igual que nosotros. Ella estaba en la gloria de la fama y la popularidad. Y en este país de Estados Unidos de Norteamérica había un evangelista que acaba de morir llamado Billy Graham. Y el Espíritu de Dios le dice a Billy Graham, movete a esa entrevista que va a tener esta mujer. Dile que el alma de ella me importa. Dile que yo le di la vida. Dile que se arrepienta de su maldad. Dile que yo la amo y la quiero perdonar. Y Billy Graham logró llegar a donde ella estaba. Le habló el mensaje y le dijo que Cristo la quería mucho. Y ella le dijo, te agradezco, pero no necesito a Jesús en mi vida. Mesecito más tarde, en su propia recámara la hallaron ahogada en uno de los vómitos que ella misma vomitó. Ay, hermano. Una muchachita de Brasil un día iba con su fiestecita de sus amigas y iba, amado hermano, a la diversión. Y la mamá preocupada le dijo, hija, que Jesús vaya con ustedes. Aquella muchachita bailarina, aquella muchachita que le gustaba la minifalda y la coquetería y iba para la discoteca a buscar novio. Aquel carrito iba así de amigos, mire, así de amigos en Brasil. Y la mamá salió a la puerta, hija, que el Señor vaya con ustedes y que lo guarde. La hija con aquella soberbia le volteó y le dijo, ma, solamente que Jesús se vaya en el baúl, porque aquí no hay campo para él. Ahí está, usted lo puede encontrar. Dice la historia, amado hermano, que antes de llegar a la discoteca tuvieron un accidente automovilístico donde el carro quedó hecho pedazos y partido en llamas. Todos los que iban adentro se mataron y el único lugar donde quedó intacto fue el baúl del carro.
¿quién se va a atrever a desafiar la vida o blasfemar ante ese Dios tan poderoso que reina por encima de todo? Aleluya. Cuídese. Aún en su forma de orar delante de Él, usted tiene que temerle. A veces hacemos oraciones arrogantes. A veces no nos atrevemos ni a bajar el rostro cuando oramos. Hermanos, cuidémonos de tentar a este Dios tan grande. Los impíos lo blasfeman. Aquel día miraba que una persona entrevistaba en las calles de Miami con el evangelio de Jesucristo a la gente atea o a la gente que anda en conversa, y él queriéndoselo ganar. Y un hombre, amado hermano, con una gran soberbia le digo a este predicador, le digo: ¿dónde está tu Dios? ¿Tú dices que tu Dios existe? Mi Dios es real. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿A dónde está? Ahí está. Ahí está el loco. Qué tremendo, hermano. Digo yo, ¿cómo Dios no hace un rayo y lo parte en ese momento? Si Él tiene todo el poder de hacerlo. Pero Dios, hermano, mandó a su Hijo para matar la ignorancia de nosotros. Él crucificó la ignorancia en nosotros y hoy nos ha dado una oportunidad de que le conozcamos. Por eso el primer paso que el ser humano tiene que hacer es humillarse ante Él. Y el segundo paso que tenemos que hacer es mantenernos humillados para siempre. Porque aquel que se enaltezca será humillado, y el que se humille será exaltado. Y muchas veces como cristianos se nos quiere meter la soberbia de nuevo. Nabucodonosor, un rey que tenía una fama mundial, creó la gran Babilonia. Y usted conoce la historia, hermano amado. Aquel gran hombre poderoso que Dios le había dado la fuerza y el poder para hacer todas las cosas. Dios es que lo había hecho todo. Y vino Nabucodonosor y salió a los patios de su casa y vio que a Babilonia con la ciudad de palmeras y todo. Y dijo: esta es la gran Babilonia que yo con mi poder y mi fuerza he creado, dijo. Hermano, ni había terminado, dice la Biblia, de salir la última palabra de su boca cuando Dios le dijo: necio. Le dijo: en 7 años te voy a enseñar de quién es el dominio, el poder y la fuerza y la riqueza. Y en 7 años vas a irte a comer zacate al desierto. Te van a crecer las uñas como de lechuza y te va a salir el pelo como de una fiera. Y Dios lo dijo y Dios lo hizo. Y Nabucodonosor se convirtió en un ser extraño. Y dice que el rocío de la noche le caía. La soberbia. Luego había otro rey llamado Belsasar, que era el hijo de él. El hijo de este rey soberbio, como que era una generación de soberbios que venía. Y el hijo, amado hermano, llegó al reinado. Y oiga que Nabucodonosor, siendo rebelde ante Dios, después de los 7 años, Nabucodonosor, ahí lo vas a ver tú en el libro de Daniel cómo escribe. Y dice: yo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hago este decreto y firmo ante todos los gobernantes que puedan existir, ante todo reino, que no hay Dios fuera de Jehová, Dios de Israel. Él es quien tiene dominio, la fuerza, la riqueza. Bendito Dios, qué bueno fuera que el Señor nos enseñara a todos a decir eso. Bendito sea su nombre. Él es quien tiene el poder y la fuerza. No hay otro, no hay presidente que pueda. Es el Señor Jesús. Belsasar, su hijo. Cuando Nabucodonosor llegó, amados hermanos, a tomar Jerusalén, se llevó todo el oro del templo, las copas y los vasos. Y Nabucodonosor, cuando llegó estos tesoros de la casa de Jehová, los alzó. No tocó ni un instrumento. Nabucodonosor muere. Se levanta su hijo Belsasar. Belsasar, su hijo, está, amado hermano, ahí emborrachado. Mandó a traer mujeres y está en puro carnaval y todo. Y luego, amado hermano, como que las copas donde le estaban dando la cerveza o el guaro o el alcohol no le parecían. Y dijo en aquella soberbia: tráiganme los utensilios de oro que mi papá nunca usó. Oiga, y las cosas del Señor son santas. Solo Él las puede tocar.
o un ministro que esté santificado. Y este hombre dijo: tráiganme las copas de oro. Y fueron y se las trajeron, amado hermano. Y cuando estaban tomando, le dieron la copita de oro, cosas santas para el Señor, Dios siendo dueño de ella. Y cuando se tragó aquel alcohol, apareció una mano escribiendo un mensaje en una pared: Mene, mene, tekel uparsin. Y aquella mano desapareció. Y dice que las canillas del rey le temblaban la una a la otra, porque era terrible ver aquella mano que escribía Mene, mene, tekel uparsin. Y todo el reino, y se acabó la borrachera, se le fue la fuma, y estaban temblorosos porque había algo extraño. Y estaban ahí que no hallaban qué hacer. Llamaron a los brujos: ¿qué significan esas letras? Y los brujos decían: no sabemos, mi señor, porque el lenguaje del cielo no todos lo entienden. Mire, este libro muchas veces ahí está en las casas, tirados, abandonados. Si usted supiera lo que hay en este libro. Y dice la historia de la Biblia en el libro de Daniel, que mandaron a traer a todos los adivinos que habían en el reino, y ninguno pudo interpretar ese lenguaje. Pero ahí había un jovencito que habían llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia, llamado Daniel, y que el Espíritu del Dios vivo estaba con él. ¡Wow! El Espíritu del Dios eterno estaba con Daniel. Y le dijo uno de los criados: Señor, cuando su papá tuvo sueños y no los entendió, en su reino tenía a uno de Jerusalén llamado Daniel, que está dotado de sabiduría y que sus dioses lo oyen. No dioses, uno solo. Y dice la Biblia, amado hermano, que le mandaron a traer, y llegó Daniel ahí. Y es cierto que tú sabes discernir cosas y esto y otro. No yo, le dijo Daniel, sino el Dios al que sirvo, y quien hace todas las cosas. Hombres que no son, hombres que no, aleluya. ¿Me podés decir qué dice ahí? Por favor. Porque una mano escribió eso, y Daniel, desde que ve las letras, entiende todo. Ahí está en la Biblia. Usted lo puede leer en su casa. Por favor, Daniel, abrí tu boca y decirlo. Bueno, ahí dice Mene, mene, tekel uparsin. Le dijo Daniel: Señor mi rey, en los días de su papá, habla de su padre Nabucodonosor, Dios lo bendijo con todo tipo de riqueza. Dios lo exaltó y le dio fama y fortuna. Pero un día su papá le metió la soberbia y tentó al Dios vivo, hablando con arrogancia delante de él. Y Dios lo castigó llevándolo a comer zacate 7 años. Y su papá después reconoció que el único Dios poderoso es el Dios al que sirvo. Usted lo puede buscar en las crónicas. ¿Cómo pues usted, señor mi rey, se ha atrevido actuando de tal magnitud, no aprendiendo lo que a su papá le sucedió? Ahí dice Mene, mene, tekel uparsin. Mene, mene significa que te pusieron en una balanza en el cielo, y todo lo que estás haciendo es falso. Y en el cielo se dice que tú eres falso, no eres verdadero. Fuiste empezado en balanza y no sirve tu vida en la tierra. Tekel significa de que hoy se te ha quitado el reino. Uparsin significa que el Dios del cielo te dará muerte. Así que
Esta es la noticia que te tengo por borrachón, por andar sin temer ante ese Dios del cielo. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre murió. Hermanos amados, los fariseos y los escribas son gente que le hicieron la vida imposible a nuestro Señor. Toda persona que te odia, lo que quiere es hallar una tacha en ti. Por eso el verdadero cristiano no se alegra que otro se equivoque. El verdadero cristiano llora con esa persona, porque en el verdadero cristiano no hay injusticia. Y los fariseos, que eran religiosos, siempre siguieron a Jesús para hallarle un error. Uno. Y nunca lo encontraron. A mí se me fue una familia el año pasado. Y lamento decir esto, pero yo tengo que enseñarte. Y no te puedo enseñar con otra cosa que lo que yo vivo, porque es lo más efectivo que puedo hablarte. Cuando yo le pregunté a esa familia por qué se iban, el hombre me dijo: tengo tiempos con mi familia de venirlo estudiando a usted. Me invitaron a comer muchas veces, pero no era porque me amaban, era porque me querían conocer. Y yo de todo corazón iba, porque me importan las almas del Señor. Y quizás miraban cosas en mí que no eran perfectas, y me iban haciendo una listita. A veces me llevaron a restaurantes y a veces a sus propias casas, y yo ahí, hermano, porque soy pastor de las ovejas. Y el día que se va me dice: lo hemos estudiado y hemos determinado irnos. Le dije: muéstreme cuál es la lista que vio de mí. Me dijo: no tengo necesidad de decírsela. Hermano, ¿cómo crees que se sentí mi corazón? Mira, hay que estar bien parado, hermano, para decirle a alguien: te amo, después de que te hace eso. Hay que estar bien lleno del amor de Dios para irse en oración y decirle después a Dios: Padre, no le tomes en cuenta el pecado a mi hermano. Señor, bendícelo. Señor, donde quiera que esté, no le tomes en cuenta. Hay que estar bien amarrado en Dios. Al Señor Jesucristo le tendían trampas y lo tentaban, hermano. Y la Biblia dice en San Marcos 12:13, voy a hablar de unas cuantas, 2, 3 y terminamos. San Marcos 12:13, miremos cómo tentaban al Señor Jesús. El día que alguien te tiente, hermano, por favor, mantente lleno de amor y perdona. Dice San Marcos, lo tiene conmigo, San Marcos 12, versículo 13. La religión siempre quiere ver un defecto de nosotros. Por eso nosotros los cristianos tenemos que ser transparentes. Tenemos que vivir honestamente, mayormente con los de afuera. Tenemos que mayormente allá en nuestros trabajos, cuando trabajes, ahí muéstrate cristiano. Aquí yo sé que eres cristiano, pero allá ellos necesitan saber que lo eres. Y por eso, amado hermano, mira lo que pasaba aquí. Jesús está allí y luego le hacen unas preguntas, pero no porque querían saber. Nunca hagas una pregunta a un pastor queriendo que el pastor, aleluya, te responda y que tú seas el que más bien tiene la respuesta. Porque muchas veces hay gente que pregunta, pero no es porque son ignorantes y quieren saber, sino es para ponerlo a prueba a uno. Nunca hagas eso, porque es el diablo contigo.
Si vas a preguntar algo, pregunta porque eres humilde y porque quieres saber. Pero nunca preguntes para poner a prueba el conocimiento de otro, porque esa es soberbia del diablo. Y que te quede claro, me acuerdo una vez estaba enseñando y tuve una lucha con una miembra de que ella se preparaba a la hora de yo enseñar. Ella ya no está. Ella estudiaba más que yo. Y yo siempre en la clase habría momentos donde pregunten. Estoy en línea y no tengo temor de hablar esto. Yo sé lo que hablo, pues yo lo he vivido. Y aquella mujer me agarraba en clase a quemarropa. Y eso es antibíblico. Porque el que pregunta siempre tiene que preguntar porque no sabe. Pero si sabes, nunca preguntes. Solamente el que sabe puede preguntar. El que no sabe, el que sabe no puede preguntar. El que sabe comparte, no pregunta. Entonces, a Jesús le hacían unas preguntas tan difíciles que era el diablo queriéndolo poner a prueba, tentándolo. Y aquí el Señor, mire lo que dice la Biblia en el 12:13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendiesen en alguna palabra. ¿Usted cree que esto era algo agradable para el Señor? No. Viniendo ellos, le dijeron: maestro. Oiga, se atrevían a decir hasta maestro, cuando ellos no querían enseñanza. Ellos no venían a aprender, ellos venían a tentarlo. Y se atreven todavía de llamarle maestro. En uno de los evangelios el Señor le llamó hipócrita después de que él respondió. Le dijo: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. Mira, aquí está el gancho de la malicia. Le quieren halagar primero y después le lanzan el gancho y dicen: ¿es lícito dar tributo a César o no? Ellos sabían que si Jesús habla mal de César, en ese momentito lo agarraban y le cortaban la cabeza si era posible. Y lo que querían era que se levantara contra César, porque César era el gobernador. ¿Es lícito dar tributo a César o no? No es una pregunta queriendo ellos saber. Querían ponerlo a prueba. ¿Daremos o no? Daremos. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos. Ay, hermano, ese es el discernimiento. Usted tiene que saber que en un hombre que tiene el Espíritu de Dios hay discernimiento. Y uno sabe cuando la gente lo tienta a uno. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, dijo: ¿por qué me tentáis? Y él dijo: tráigame una moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos dijeron: de César. Qué sabiduría del maestro. Se escapó de la trampa. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Escapó el pie de la trampa, pero él es el Todopoderoso. Aleluya. Mateo 12:38. Otra vez los escribas. Aquí
Aquí estamos aprendiendo, hermanos. Y la palabra de Dios es la que nos corrige y nos enseña. Sin ella estamos fracasados. Mateo 12, amados hermanos, estoy bajo el tema: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 12 dice de esta manera, 12:38. Bendito Dios. Una generación, o los escribas, vinieron a él otra vez, hermano, pidiéndole cosas a la fuerza, o diciéndole a él lo que él tiene que hacer. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos otra vez, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. En otras palabras, no creemos con lo que los cuentan. Queremos ver de ti señal. Porque hay gente, hermano, que honestamente dice: no, le pasa la de Tomás. Si yo no veo, si yo esto, si yo esto otro, yo no creo. Y ese hablado es tentar a Dios. Así mismo vinieron esta gente. Deseamos de ver de ti señal para convertirnos a ti, Jesús, y seguirte. Oiga, hermano, y los paralíticos se levantaban, los mudos hablaban, los muertos resucitaban. ¿Qué más señal querían? Y vienen a exigirle una señal. Y el Señor les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí uno más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno más que Salomón en este lugar. Tremendo. Esta gente era mala y buscaban el favor de Dios tentándole, y no era suficiente aquello que el Señor estaba haciendo. Hermanos amados, también le tentaron en Juan capítulo 8 con la mujer adúltera. Usted conoce la historia. Estoy terminando, hermanos. Juan capítulo 8, los escribas otra vez le tentaron. El tema de esta tarde: no tientes al Señor, tu Dios. Dice: cada uno se fue a su casa. Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. En el 3 dice: entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Oiga, que es otra pregunta, pero era no porque querían saber. Lo que querían era un error. ¿Qué dices? Mas esto decían, ve el 6, tentándole. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con un dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar, o no peques más. Quiero hablarle
acerca de San Lucas capítulo 23. Cuando yo leía esto que te voy a leer ahorita, yo estaba en la oficina llorando. Porque en Lucas capítulo 23 vamos a leer cuando Jesús estaba siendo crucificado. Hermano, ahí es donde el Señor sentía más dolor. Ahí es donde el Señor sentía completamente el peso de la humanidad y el pecado. Y ahí fue donde más le tentaron. Ahí fue donde más le tentaron al Señor. No donde más le creyeron, donde más lo pusieron a prueba. Fue estando colgado en la cruz del Calvario. San Lucas 23. La santa palabra de Dios nos dice en el versículo 26. Y llevándole, tomaron, bueno, vamos a ir al 32 para ahorrar tiempo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vea que aquí está perdonando. El Señor Jesucristo, si aquí no perdona, Jesús aquí hubiera perdido la batalla. Porque lo que Él está viendo es fuerte. La gente que más Él ama es la que lo está matando. No hay cosa más terrible, no hay dolor en el ser humano, en el corazón más fuerte que tú le hagas el bien a alguien y que ese alguien que tú le haces el bien te haga el mal. Eso duele. Eso duele. Ese es el pecado de la injusticia. El pecado de la injusticia, que tú hables bien de alguien y que oigas que aquel habló mal de ti. Eso duele, mi hermano. Y si tú no tienes un corazón perdonador para esa situación, tú te enfermas del corazón y del alma. Jesús, al ver todo lo que le han hecho, le partieron la espalda con látigo, lo dejaron ensangrentado, a hoy golpearon con almágana sus manos, clavando unos clavos terribles, pusieron corona de espina y lo desnudaron como una vergüenza pública ante la gente. El ser santo, el ser sublime, que siempre anduvo ataviado, le quitaron sus ropas y sin ropa lo colgaron con paños menores. Lo humillaron. Y Él hoy está diciendo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Qué corazón de Jesús. Y ahí mire usted lo que se levanta. La lucha sigue. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Oiga, agarraron como para probar suerte en la túnica, en la vestimenta de Jesús. Y el pueblo estaba mirando. Aquí comienza la primera tentación en el 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó. Esto aquí es una tentación. Aquí lo están tentando. A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo. Lo están tentando. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si Jesús se salva de esa cruz? Él podía hacerlo. Claro que lo podía hacer. Pero qué esperanza tuviera la humanidad si Él no hubiera llevado el pecado de nosotros. Vea que los gobernantes decían, lo ponían a prueba: que se salve el mismo, así como salvó a otros, que se salve el mismo. Lo estaban tentando y Jesús estaba oyendo todo eso. Eso lo lastimaba, pero Él tenía el corazón preparado. Y ahí vemos claramente: Él es el escogido de Dios, decían. Y vemos que los primeros que le tentaron fueron los gobernantes y los segundos fueron los soldados. En el 36 dice: los soldados también le escarnecían. Qué terrible esto.
Los soldados le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, porque Jesús gritaba: tengo sed. Jesús gritaba: tengo sed, y estos perversos le daban vinagre. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos. Oiga, así habló el diablo en Mateo 4, poniéndolo a prueba, tentándolo. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Le tentaban. Había también sobre él un título escrito con estas letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado, oiga esto, estaba tan cerca la tentación, no bastaba a los de abajo, sino que el diablo se metió en uno de los que estaba colgado para llegar este aguijón al corazón de Jesús, porque lo que quería era que Jesús no nos comprara a precio de sangre. Y se metió el diablo en uno de los que estaba cerquita colgado con él. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, tentándolo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, respondió diciendo: ni aún temes, el otro que estaba colgado, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, le dijo el otro, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, porque recibimos lo que merecieron vuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Está viendo usted la presión de la guerra que Jesús enfrentó en el último momento? ¿Cómo lo tentaban, hermano amado? Hermano amado, pero Él no se bajó de la cruz por amor a ti, por amor a mí. Y por eso hoy lo que tenemos que hacer es venerarlo, honrarlo, respetarlo, admirarlo, seguirlo, obedecerlo. Dele un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret, hermano. Tengo mucho más que hablarte, pero hasta ahí me voy a quedar. He trabajado para hablarte este mensaje. Espero en Dios que esto te ayude. ¿Cuál va a ser la actitud de nosotros ahora, después de esta palabra? Yo no puedo hablar de su vida. Si usted es un hombre de Dios, sus obras glorificarán a Dios. No hay injusticia en el hombre de Dios. Hemos hablado muy mal muchas veces. Y este es un día de pedirle perdón a Dios. Yo hoy me humillé. Porque honestamente, a veces hasta en la forma que oramos, ofendemos a Dios. ¿Usted se acuerda de la Biblia, aquel fariseo que llegó al templo y dijo: Señor? Llegó el publicano y se tiró a la carpeta y comenzó a llorar: ten misericordia de este pobre pecador. Ten misericordia de este pobre pecador. Y el fariseo decía: Señor, con el rostro rumbo al cielo. Y el otro con el rostro a tierra. El fariseo decía: Señor, gracias porque no me hiciste como este publicano. Yo, Señor, ofrendo, diezmo, hago bien a todos. Oh Señor, gracias porque no soy como este. El Señor le dijo a sus discípulos: ¿vieron a esos dos que fueron al templo?
De cierto les digo que ese publicano que se humilló ha sido justificado de sus pecados, pero el otro, Dios más bien se tapó los oídos para no oírlo. Mis amados, por favor, si usted quiere servirle a Dios, sírvale. Y si no quiere servirle a Dios, no blasfeme ni critique la obra. ¿Cuánta gente no habla del pueblo de Dios? Ustedes mañosos nos dicen a nosotros los pastores, muertos de hambre, que le roban el dinero a la gente necesitada. ¿Qué nos dicen de nosotros? Trabajen, haraganes. Si supiera la gente el precio que uno paga de pastor. Yo hoy miraba a mi niño, estaba comiendo y dejé los zapatos, 3 pares de zapatos en mi sala. Mi esposa ha comprado una carpeta y queremos cuidarla. Y el niño más chiquito se puso estos y andaba en la sala. Y yo cuánta vez miro a mis niños quiero aprender. Los analizo y me le quedé viendo yo. Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? Tu hijo me dijo, nunca puede ponerse tus zapatos. Nunca. Dile a tu iglesia que si son tus hijos, no traten de ponerse en tu posición. Oiga. Oiga. Eso hay que respetarlo. Es como usted como hijo. ¿Cómo se va a poner al tú con su papá? Al tú con tu mamá. No, estás violando leyes espirituales tremendas que te van a destruir. Hermanos, hay mucho pueblo de Dios tentando a Dios. Hay mucho pueblo de Dios tentando a Dios. Y este pecado condenó la mayoría de gente de Israel. Y esto sirvió para ejemplo de nosotros. Yo quiero cuidarte. Y yo te lo aseguro, que si aquí nos ponemos de acuerdo en que ustedes me cuiden a mí, a mi esposa, a mi familia, y yo los cuide a ustedes, porque si ustedes me cuidan, mi trabajo será mejor para ustedes. Escrito está en la palabra, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando el pueblo de Dios no cuida a su pastor, están ayudándole al diablo a destruir la obra. Es un deber de parte de Dios que cada oveja del rebaño respete a su pastor, lo cuide, lo apoye, lo proteja. Porque escrito está, herirán al pastor y las ovejas serán disparcidas. Un pastor lastimado no piensa bien. Nos cuesta predicar. Nos cuesta meditar en la palabra, porque el problema está a la puerta. Por eso queremos una iglesia que cada uno conozca cómo se vive en este reino. Yo les pido en el amor a Cristo, no lo hagan por mí. A la verdad, conmigo trapeó la gente en el mundo, hermano. A mí me escupían en el suelo cuando yo era borracho. Me tiraban gargajos. ¿Qué es lo que yo no voy a soportar ahora de ustedes?
Pero yo no quiero que hagan eso por amor a sus almas. Es para su bien que yo lo pido en nombre de Jesús. Yo soy predicador del Señor. Y yo sé que esto te va a bendecir. Yo sé que esto va a traer gloria de Dios a tu vida. Vamos a hacer la diferencia, hermanos. Y vamos a respetar la presencia del Espíritu de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Y quiero que cierren sus ojos. Joel, canta ese canto que cantaste. Cantar este canto. No tentemos al Señor.